Today we're going to show you how to make a reservation at a hotel in Spanish. Empecemos. Hola amigos, Jim and Mike here from Spanish & Go, your resource to learn real-world travel Spanish. And today we're going to follow Mai into a hotel and show you all the phrases you need to know for making a reservation in Spanish. First, you listen to the whole conversation in Spanish. Pay attention and see if there's any word or phrase you already know. After that, we'll go over the most important words and phrases from this conversation in English. Hola, buenas tardes. Tardes. Sí, dígame. Quiero ver si tiene cuartos disponibles. Sí, ¿para cuántas personas necesitaría? Serían 2 personas, un cuarto básico. ¿Cuáles son las amenidades que tienen aquí en el hotel? La habitación tiene su aire acondicionado, su baño completo, su televisión con cable, y las que son para 2 personas tienen su cama king size. Ok. Y el hotel tiene estacionamiento, por si traen carro lo pueden dejar, está en la planta baja. Hay un jacuzzi alberca y también tenemos restaurante de 8 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes, descansamos los martes. Ah, bueno, pues, ¿cuál es el precio del cuarto por noche? Ajá, para 2 personas la tenemos en 450. 450, ok. Quiero hacer una reservación para 3 noches. Ajá, claro que sí. ¿A qué nombre sería? Mayra Larios. Le entrego. ¿Su pago va a ser en efectivo o con tarjeta? ¿Aceptan tarjetas? Sí. Ok, ¿puedo pagarlo con tarjeta? ¿El pago se hace de una vez o puedo pagar al final? Como guste. Igual a veces se les cobra el 50% a la hora de llegada y el 50% restante a la hora de salida. No hay problema por eso, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hora es el checkout? El check-out a las 12. A las 12. A las 12 del día. ¿Y ahorita ya están los cuartos listos? Sí, disponibles. Entonces, ¿vamos a ver el cuarto? Claro que sí, pásale. Hola, buenas tardes. Tardes. Sí, dígame. Quiero ver si tiene cuartos disponibles. Quiero ver si tiene cuartos disponibles. I want to see if you have any rooms available. For a simpler phrase, say, ¿Tiene cuartos disponibles? Do you have any rooms available? Sí, ¿para cuántas personas necesitaría? ¿Para cuántas personas necesitaría? For how many people? Serían 2 personas, un cuarto básico. Serían 2 personas, un cuarto básico. It would be 2 people, a basic room. Here you can add any specific things you're looking for, like, Quisiera un cuarto con 2 camas. I'd like a room with 2 beds. Quisiera un cuarto con baño privado. I'd like a room with a private bathroom. Or, Quisiera un cuarto con tina de baño. I'd like a room with a bathtub. ¿Cuáles son las amenidades que tienen aquí en el hotel? ¿Cuáles son las amenidades que tienen aquí en el hotel? What amenities do you have here at the hotel? La habitación tiene su aire acondicionado, su baño completo, su televisión con cable, y las que son para 2 personas tienen su cama king size. Room amenities. Aire acondicionado. Air conditioning. Baño completo. Full bathroom. Televisión con cable. Cable TV. Cama king size. King size bed. Ok. Y el hotel tiene estacionamiento, por si traen carro lo pueden dejar, está en la planta baja. Hay un jacuzzi alberca y también tenemos restaurante de 8 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes, descansamos los martes. Hotel amenities. Estacionamiento.
Parking. Jacuzzi, alberca. Jacuzzi pool. Restaurant. Restaurant. Notice how some people say restaurant instead of restaurante? Anglicisms are very common in the hotel industry in Latin America. You can simply say restaurante. Other amenities you might be interested in are Internet inalámbrico. wireless internet, Servicio al cuarto. room service, Transportación al aeropuerto. airport shuttle. For more phrases and vocabulary, visit the link in the description where you can download the PDF that accompanies this episode. Bueno, pues, ¿cuál es el precio del cuarto por noche? ¿Cuál es el precio del cuarto por noche? What's the price of the room per night? Ajá, para 2 personas la tenemos en 450. Para 2 personas la tenemos en 450. For 2 people, it's $450. 450, ok. Quiero hacer una reservación para 3 noches. Quiero hacer una reservación para 3 noches. I want to make a reservation for 3 nights. Ajá, claro que sí. ¿A qué nombre sería? ¿A qué nombre sería? Under what name? Mayra Larios. Le entrego. ¿Su pago va a ser en efectivo o con tarjeta? ¿Su pago va a ser en efectivo o con tarjeta? Will your payment be in cash or with a card? ¿Aceptan tarjetas? Sí. Ok, ¿puedo pagarlo con tarjeta? ¿Puedo pagarlo con tarjeta? Can I pay with a card? ¿El pago se hace de una vez o puedo pagar al final? ¿El pago se hace de una vez o puedo pagar al final? Do I have to pay now or can I pay at the end of my stay? Como guste. Igual a veces se les cobra el 50% a la hora de llegada y el 50% restante a la hora de salida, ¿no? Como guste. Igual, a veces se les cobra el 50% a la hora de llegada y ya el 50% restante a la hora de salida. As you wish. Sometimes we charge 50% upon arrival and the other 50% at checkout. No hay problema por eso, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hora es el checkout? ¿A qué hora es el checkout? What time is checkout? El checkout a las 12. A las 12. A las 12 del día. A las 12 del día. At 12 in the afternoon. In Mexico, it's common to hear a las 12 del día when referring to 12 in the afternoon. ¿Y ahorita ya están los cuartos listos? Sí. Disponibles. ¿Ahorita ya están los cuartos listos? Are the rooms ready now? Entonces, ¿vamos a ver el cuarto? Claro que sí, pásale. ¿Vamos a ver el cuarto? Can we go see the room? Claro que sí. Pásele. Of course. Go ahead. Come on in. And that's all there is to it. We know there's a lot of information in this episode, but that's why we created a resource section over at SpanishAndGo.com where you can download and practice all the phrases you heard in this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe for more travel and Spanish tips. And remember, the journey is the destination. El camino es el destino. Nos vemos pronto. Adiós.